Papito Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos hables, que nos inspires por tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a vivir y a cumplir lo que tú nos mandas en las Escrituras. Queremos vivir como tus siervos, como dice tu palabra, que aprendamos a ser un ejemplo, un testimonio, especialmente entre los que no te conocen. Porque ciertamente, Dios mío, en lo que ellos murmuran de nosotros y tal vez nos juzgan injustamente, consideren, Señor, y glorifiquen a Dios el día que sean visitados, el día que tu presencia toque sus corazones, que ellos reconozcan, Dios mío, que ciertamente nosotros hemos actuado conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te rogamos en esta mañana, Dios mío, fortalece nuestro ser interior. Dígale: fortaléceme interiormente, Señor, para que yo pueda hacer ese testimonio de que tú vives y reinas en mi corazón. Fortaléceme, Señor, en mi carácter, en mi voluntad, en mi manera de ser, Dios mío. Fortaléceme, Señor, para que yo no me deje doblegar de la ira, del enojo, de, Señor, ser un mal ejemplo para los que no te conocen. Fortaléceme, Dios mío. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que tu palabra me transforme en esta mañana, tu palabra me limpie, que tu palabra me dé el poder para obedecer en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Dice: vivid como siervos de Dios. ¿Cuántos quieren vivir como siervos de Dios? ¿Y cuántos son siervos de Dios? ¿Cómo hay que vivir? Número 1. Dice que debemos entender que somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Cuando una persona va a otro país y va de paso, va de viaje, lleva una maleta, esa persona no va a vivir allá como quien se va a quedar, sino va solamente por 8 días, 15 días, o depende por cuánto le hayan dado la visa o el permiso para estar en ese lugar. A veces cuando antes uno iba a México, le daban una visa por 90 días. Entonces uno, desde el momento en que le daban el permiso aquí en Colombia, contaban 90 días. Si usted no los tomaba en esos 90 días, ya no podía viajar. Si decía: no, es que tengo 90 y yo viajo después de que pasen los 100, no, tenía que volver a sacar la visa. Cuando usted se vino del cielo, a usted le dieron una visa. La pregunta es: ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto cree que le dieron a usted? Dice que el máximo, la Biblia habla que el máximo en la actualidad está entre 70 y los más robustos 80, o sea, eso es lo máximo, pero no indica que es que necesariamente se llegue hasta allá, ¿cierto? Anoche nos decía uno de los líderes que se mató uno de sus discípulos, 22 añitos, que el sábado estuvo en la iglesia, y él no sabía que su visa era solamente por 22 años, que ya hasta ahí. Y uno muchas veces vive como que nunca va a morir, como que nunca va a entregarle cuentas al Señor, como que eso es, por allá quién sabe cuándo. Pero uno dice, si uno tan siquiera viviera con esa conciencia, y el apóstol Pedro lo decía: mire, vivan como peregrinos, como extranjeros, vivan ustedes a diario entendiendo que todo lo que pasamos aquí en la tierra es pasajero. Y dice: no os absténganse de los deseos carnales. ¿Cómo vive un peregrino y un extranjero? Dice: absténgase de los deseos carnales que combaten contra el alma. Usted debe entender que dentro de uno hay como 2 boxeadores. El uno es la carne, el otro es el alma. Y todos los días hay un enfrentamiento. Todos los días, desde que usted se levanta, empieza la carne a tratar de noquear el alma. Porque había un dicho de nuestros abuelos: los gustos son del cuerpo y el alma los va a pagar. Entonces, su alma es eterna,
Su alma no perecerá jamás. El día que usted muera, su cuerpo queda en el cementerio, pero su alma continúa, su alma sigue. O sea, en 10,000 años usted estará vivo, porque la Biblia dice: Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esa eternidad ya nadie la puede cambiar. Y en 10,000 años estaremos vivos disfrutando la eternidad con Cristo en el cielo, si nos portamos como Dios nos manda aquí, como siervos de Dios. O algunos separados de Dios para siempre, pero recordando por la eternidad todas las oportunidades que en la tierra tuvieron de tomar decisiones sabias. Y dice que ese es el tormento más grande, el gusano de la conciencia que subirá de día y de noche. Y en ese lamentar y llorar y decir: Señor, ¿por qué no tomé la decisión correcta? Era tan serio y tan verdadero que Jesucristo habló 70 veces de que existía un lugar horrible, un lugar de desesperación, de llanto, de crujir de dientes para los que no obedecían. Y si nosotros todos los días entendemos: yo tengo una lucha contra esos deseos que combaten para destruir el alma. Por eso Jesús lo aclaró así diciendo: mira, no le tengan miedo a quien puede matar el cuerpo y después ya no hace más nada. Ténganle miedo a quien mata el cuerpo y luego puede enviar el alma al infierno. Ese es el pecado. Cuando usted entiende eso: Señor, yo tengo una batalla todos los días. Depende de si usted se fortalece en Dios, entonces ese boxeador, que es el espíritu, le dará el poder al alma para que venza y noquee los deseos de la carne. Pero si usted no ora, no lee la palabra, se levanta tarde, desde la mañana empieza a ser noqueado con la ira, el mal genio, palabras incorrectas. Y uno a veces piensa que la ira no es nada, pero la ira es un pecado que puede llevar a las personas a cometer otros pecados más grandes. La ira contrista al Espíritu Santo, lo ahuyenta, y el Espíritu Santo es el que nos fortalece para que nosotros nos mantengamos bien. Por eso dice: absténganse de esos deseos carnales. Si usted se levanta y desde la mañana está leyendo la palabra, desde la mañana usted está humillado en la presencia del Señor, usted está fortaleciendo su alma, su espíritu lo está fortaleciendo para cuando venga el deseo de pecar, usted pueda calmarse. Cuando venga el deseo de hacer lo malo, usted puede decir no, usted pueda resistir. ¿Cómo creen que José pudo resistir en la antigüedad cuando él no tenía de pronto una Biblia como nosotros? No iba a una iglesia como nosotros. No podía hacer como reunirse con más hermanos como nosotros, porque lo habían vendido a una nación extranjera que él ni siquiera conocía a nadie, ni su idioma, ni nada. Y cuando usted se pone a mirar, cuando el enemigo le envía una de las tentaciones más terribles para él, porque el diablo sabía: este se siente solo, está joven en todo su vigor, y el diablo quiso noquearlo a él utilizando los deseos de la carne. Y entonces ahí venía la mujer de Potifar todos los días a coquetearlo, todos los días. Yo me imagino cómo ella trató de suplir esa necesidad de afecto que él tenía. Pero este hombre, en el momento más difícil, tomó la mejor decisión. Fue cuando él dijo: mi amo no me ha negado nada, solamente a ti. Yo no haría, y note cómo él dice: yo no haría este mal contra mi Dios. O sea, a él le pudieron quitar todo, le pudieron quitar su nación, su familia, pero el diablo no le pudo quitar la comunión con Dios. Y en este tiempo es lo mismo. El diablo puede venir a intentar quitarnos muchas cosas, pero nunca nos quitará la comunión con Dios, que es la que nos fortalecerá en el momento de la prueba. Ahora, observe que para este hombre era tan difícil esa decisión, porque si le decía a ella que sí, estaba mal. Si le decía que no, se metía en problemas. Cualquiera de las dos decisiones para él, ninguna le iba a favorecer, pero él hizo lo correcto. Hay momentos en que es así, que cualquiera de las decisiones que tomemos va a ir en daño de nosotros, pero si hacemos lo correcto, Dios lo encaminará para bien. Porque piensa, José hubiera dicho que sí, había sido un traidor con su amo Potifar. Ahora, Potifar era mundano, no era nada cristiano, y él hubiera podido justificarse: no, pues es que este tipo
Si él hubiera dicho que sí, era malo, y dijo que no, y también fue malo porque fue a parar a la cárcel. O sea, las dos decisiones en ese momento, ninguna le favorecía, pero él eligió hacer lo correcto. Él tomó la decisión de hacer lo correcto, y en el hacer lo correcto fue que él no se daba cuenta, parecía que iba a un descenso, cada día le iba peor, ¿sí o no? Esclavo, luego en la cárcel, probablemente lo hubieran matado, pero Dios estaba mirando el corazón de él. De la misma manera, cuando Dios nos dice, mira, ustedes deben entender que el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que usted mantenga buena su manera de vivir. Pero no dice entre los hermanos de la iglesia, dice entre los gentiles. Y hay personas que su testimonio no les aguanta para predicar al compañero de trabajo. O sea, nunca les predican. ¿Por qué? No porque no quieran, sino es que su testimonio es tan malo que ellos saben que no les van a creer. Y aquí dice claramente, mantenga buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, o sea, está aclarando, siempre van a murmurar de nosotros. En esa época no había tanta tecnología, no había Face, yo me imagino si hubiera Face cómo fuera. Ahora dice que Pedro el pescador haciendo milagros, ahora dice que el asesino Pablo, ahora dice que se hizo cristiano. ¿Quién le va a creer? ¿Usted se imagina cómo hubieran dicho, cómo hubieran escrito en el muro en esa época? Y por eso el apóstol Pedro, y eso era normal, dice, los ultrajaban, los maltrataban con palabras, con mentiras, les inventaban cuentos a ellos también. Acuérdese que muchas veces, por ejemplo, cuando él llegó a Efeso y él les predicó y les habló del Señor, pero en Efeso había un negocio muy bueno que era la venta de templecillos de la diosa Diana. Eran como cuando uno va así de correría a las ciudades y le venden los templitos pequeños de las iglesias tradicionales. Pues se vendían muy bien los templos de la diosa Diana. Ahora llega Pedro y les habla de la idolatría, y muchísima gente se convirtió, la gente quedaba impactada y muchos se convirtieron. Y dice que como ese negocio les daba no poca ganancia, entonces los dueños, los empresarios de ese momento se enfurecieron y empezaron a inventar algo. Este nos enseña que no debemos adorar a Diana de los Efesios. Y se fue por ese lado, y dice que se formó una revuelta. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa. A Pablo, lo agarraron con violencia, porque el tribuno vino y lo sacaron. Pero fue tremendo, y usted se pone a mirar y en cada ciudad lea. Y dice, y Pablo, Pedro, los apóstoles predicaban, dice, y muchos creían, pero había allí entre ellos unos judíos que se oponían, y ellos se armaban, dice, buscaban a veces las mujeres distinguidas de la ciudad y les hablaban otra cosa, haciéndoles ver que la doctrina que les estaban predicando era errónea. Y en cada ciudad formaban una revuelta. O sea, aún en ese tiempo no fue fácil. Él dice, para que en lo que murmuran, ¿usted quiere vivir como un siervo de Dios? Acostúmbrese a que murmuren de usted. Dígale a su vecino, acostúmbrese. Va a pasar. Ahora, aquí aclara algo que a mí me impacta. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros, porque va a pasar, como de malhechores, nos pueden tratar de la manera que ellos quieran, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, asegúrense que lo que están diciendo son mentiras, ¿no? Porque es que otra cosa es que uno sea bien tramposo, saque plata prestada, no la pague, viva uno por ahí de chisme en chisme. Dice, en lo que murmuran de vosotros, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál visitación? Puede ser que Cristo venga a la tierra, o puede ser que venga el Señor al corazón de ellos, y al nacer de nuevo, ellos dicen, cuán equivocado estaba yo. Y de entre ellos los primeros hemos sido nosotros. Cuán equivocados estuvimos en algún tiempo hablando mal de los cristianos. ¿A usted no le pasó? ¿Qué concepto a veces tan erróneo teníamos?
Nos habían metido una cantidad de mentiras en la cabeza. Por ejemplo, de niña yo escuchaba y en mi casa se decía, no, que los evangélicos se casaban y que a los 7 años el marido dejaba a la mujer y se iba. Pues ¿a quién le daban ganas de ser cristiano en esa época? Pues no. Decían unas cosas tan aberrantes como que para casarse la novia primero tenía que estar con el pastor. Entonces póngase usted a pensar, yo crecí con esas cosas en la cabeza, que uno escuchaba algo de evangélicos y a metros. ¿Quién inventó eso? Satanás. ¿Lo puso en dónde? En el corazón de alguien que no tenía a Dios, que tenía oscuridad en su corazón. Y note cómo esas cosas malas sí se riegan como pólvora. Como yo nunca escuché que la única manera de ser salvo era a través de aceptar a Jesucristo en el corazón, de nacer de nuevo. Eso nunca lo dijeron. Yo a veces escuchaba a mi abuelita cuando llegaba a la casa porque había un tío que se había convertido a cristiano y él aún continúa su vida cristiana y eso le hacían la guerra y yo era muy niña, pero yo escuchaba los comentarios que ellos hacían, las cosas que ellos decían tan terribles. Y lo más lindo es que mi abuelita se convirtió a los 90 años. Antesito de morir, yo me acuerdo cómo ella entregó su vida al Señor allá en la clínica. Estuve muy cerca de ella en los últimos momentos y ella como reconoció, porque ya como en el último año que empezó a enfermarse, ella iba muy seguido a la casa y yo me las ingeniaba la forma de hablarle del Señor. Ella me daba quejas de todo el mundo y luego yo la dejaba que hablara y luego empezaba a predicar. Finalmente ella entendió y aceptó a Jesucristo en el corazón. Pero muchos de nosotros recibimos ideas erróneas. Ahora glorificamos a Dios en el día en que Él nos visitó y yo me arrepentí de no solo haber escuchado, sino haber divulgado todo ese poco de mentiras que no eran cierto. Dice ahora, otra de las cosas, primero entonces ya tenemos claro, usted tiene que entender, hay 2 boxeadores en su vida, fortalezca a su espíritu para que pueda noquear la carne. Número 2, dice que mantenga buena su manera de vivir entre los que no conocen a Dios. Número 3, por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como al superior y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar, diga, haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y esto a veces es complicado, ¿no? Dice honrad al rey. Ahora usted se pone a mirar el rey que había en esa época y eran unos reyes paganos, perversos. No hay uno que diga, no, este era cristiano. Y aquí mandaban a honrarlo. ¿Cuántos honramos al presidente Santos? Digamos la verdad. Dios mío, Señor, ¿qué nos pasó? Pero la Biblia nos manda, empecemos por orar por él, Señor, guíalo. Si todas las iglesias cristianas empezáramos, Señor, guíalo, no lo dejes cometer más errores, guíalo. Yo sé que la oración de todos empieza a subir y Dios hará algo a favor de nuestra nación. Oremos así, Señor, guíalo. Dios mío, Él es un hombre y si cometemos errores, nosotros los que oramos todos los días, leemos la Biblia, ¿cuánto más alguien que consulta es con chamanes? Entonces, oremos, dice, honrenlo a ellos, honren al rey, pero ¿cómo, Dios mío? Si cada vez que nos sentamos a hablar uno se enfurece y empieza a decir es cosas que nos llevan honra. Pero aquí nos dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Eso lo hacen los siervos de Dios. Ahora le manda a los que por alguna razón tienen que estar sujetos a una autoridad aquí terrenal. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Cuántos tienen amos difíciles o jefes difíciles? Bueno, yo no alzo la mano porque mi jefe, el pastor, no es tan difícil. Pero ¿cuántos tienen jefes que uno dice, Dios mío, ¿por qué me tocó ese? Dice, no solamente a los buenos y afables, al que le da uno el permiso cuando quiere, al que es noble, al que lo escucha, dice, sino a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente,
Pues qué gloria es que si pecando, si usted hace lo malo, llega tarde, no es responsable, no cumple su deber, si pecando, dice la Biblia, sois abofeteados y lo soportáis, no pasa nada, no hay recompensa. Si usted sufre por ser tramposo, no hay recompensa. Si usted sufre, porque no es que la pereza lo hace llegar tarde a toda hora, usted no puede decir, ay no, es que yo sí me aguanto ese jefe, y la entrada es a las 8 y llega a las 8:30 siempre. No, dice, si usted sufre haciendo lo bueno y lo soporta, hay recompensa. Mas si haciendo lo malo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció. ¿Cuál es la orden de Dios? Que si usted ha de sufrir, sea por hacer lo bueno, no por hacer lo malo. Si usted ha de sufrir y ha de recibir recompensa de parte del Señor, es porque usted se porta bien, porque usted dice la verdad, porque usted es cumplidor de su deber, porque usted no se toma las cosas que no son suyas. No, porque es que de pronto alguien llegó y cogió algo que no era de él en su trabajo y lo pillaron y pasó la vergüenza más terrible y todos empiezan a mirarlo como raro, pero ahí no hay recompensa de parte de Dios porque usted estaba haciendo lo malo. Ahí tienes que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y tratar de levantar nuevamente el nombre de Dios en su vida. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos un ejemplo y ese ejemplo es Jesucristo. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y yo me pongo a mirar que el evangelio a veces es tan sencillo y la gente a veces lo complica tanto. Usted quiere vivir como un siervo de Dios, si a usted lo maldicen, usted bendiga. Y uno que siente, ¿qué es lo que uno siente dentro de uno cuando lo maldicen? A ver, honestamente, cuando usted alguien lo insulta, ¿usted qué quiere hacer? Ay, Dios te bendiga. ¿Sí o no? Que a veces dice la Biblia, si lo maldicen, bendice. Si lo insultan, usted conteste de otra manera. Porque si hacemos esto, también lo dice el libro de Mateo, seremos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No hay recompensa si uno sufre como malhechor. No hay recompensa si usted sufre por hacer lo malo. Y termina diciendo que Jesucristo no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba. O sea, Jesús no era, uy, eso sí, cuando yo venga en la gloria de los ángeles y venga aquí, le voy a dar bien duro. Mire, verá que él no amenazaba y él sí tenía con qué. Porque una cosa es que uno quiera defenderse y no pueda, pero Jesús sí tenía cómo hacerlo, pero él no respondía de la misma manera. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hace unos días yo estaba orando y eso de que a una veces la gente le dice cosas y uno no debe escuchar lo malo, ¿no? Pero a veces a uno se le olvida que así es. Y entonces yo estaba, Dios mío, dame la unción de Elías. ¿Sabe cuál es la unción de Elías, no? Señor, que fuego caiga y los consuma. Y yo estaba ya orando y eso que uno se quebranta y luego me levanté de la oración y preciso el Señor me dijo, guárdate de responder maldición por maldición, de contestar de la misma manera. Luego me lleva al libro de Mateo donde decía, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, bendice al que te maldice. Y empezaba, ore por los enemigos, perdónelos. Y si alguien te injuria, debes bendecirlo. Y dice, y si no amamos a los que nos persiguen, dice, ¿qué hacemos de más? Y empieza hablando de esta manera, si usted es capaz de amar a sus enemigos, dice, entonces seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No hay nada que hablar. O sea, esto no puede, Señor, es que yo no siento. No se trata si uno siente o no siente. Tiene que hacerlo y punto. Usted no puede dejarse guiar por el corazón porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino el Señor que escudriña la mente y el corazón? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confíe en lo que la palabra de Dios dice. Y póngale cuidado que
estaba en eso y luego me empiezo a leer la palabra cuando Abraham tenía que entregar a su hijo, ¿no? Y es que uno a veces se la da de melindroso, pero uno cuando encuentra esa revelación, es donde Abraham de verdad no tenía música para que lo inspirara a adorar, no tenía músicos ahí, no tenía una iglesia, estaba solo en el monte Moriah. Y vino para mí esa revelación donde yo creo que el hijito allá acostado ya sabía que le tocaba y lo último que pudo decirle fue: papá, usted le dijo a ellos que adoraran y que íbamos a adorar y luego íbamos a regresar. Y bueno, ya está el sacrificio, ya estoy aquí, pero no hemos adorado. Y dicen los estudiosos que imagínense a Abraham ahí tomándole la mano a su hijo y cantando una canción de adoración. Cuán grande es Él, Dios es poderoso. Y no había inspiración, era la adoración que salía realmente del corazón. Entonces vino un quebrantamiento a mi vida tan tremendo. Decía: Señor, a veces cuán lejos estamos. A veces por cualquier boba, es que no siento adorar, es que no siento, y es que no siento, y yo no quiero ir. Digo, ¿el qué tenía? ¿Quién lo inspiraba a Abraham? Ni siquiera le pudo decir a la esposa: me voy a sacrificar a mi hijo. Nadie, él solo, y allí él en ese momento viene esa adoración que yo me imagino los ángeles diciendo: Señor, ya lo vas a matar. Y el Señor sabía que no, los ángeles sabían que no, pero imagínense los ángeles: Señor, déjame ir, déjame ir. Y el Señor: no, Abraham, aguanta un poco más. Abraham, aguanta un poco más. Y Abraham ahí hasta el último momento, Abraham no estaba solo, ahí había un ejército de ángeles, pero también había un ejército de demonios diciéndole, luchando para que él no cumpliera el propósito. Abraham, allá en la soledad, allá en ese monte Moriah, él aprendió lo que era la adoración. Entonces después de eso, toda la mañana yo estaba allá en ese quebrantamiento y de pronto yo cogí el celular y vi que decía: amor de mi vida, escribiendo. Entonces yo pensé que él me estaba escribiendo y llegué y le escribí un WhatsApp: mi amor, me la he pasado toda la mañana llorando, pero yo pensé que se lo mandé al privado. Y resulta que se lo mandé fue al todo el G12 y cuando empezó, pim, 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 llegaban cosas y yo: ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿A dónde lo mandé? ¿Y eso, pastora, qué tiene? Pero o sea, yo digo, mira lo que es uno cuando realmente Dios quebranta su corazón, porque otra parte de mí decía: ay, escriba algo, y no, ya que ya todo el mundo se dio cuenta, ya no hay nada que hacer. Yo le dije: papi, me pillaron que soy humana y que mi corazón se quebranta también. Pero en estos tiempos, mira que a mí lo que el Señor me ha enseñado es que tenemos que amar incondicionalmente, que tenemos que perdonar y que aunque murmuren, es cierto, usted acostúmbrese a eso. Hay gente que le va a andar duro a usted y le va a decir cosas horribles que usted nunca ha hecho ni por la mente le han pasado. Pero el día que el Señor los visite, ellos se entenderán, glorificarán a Dios y algunos nos darán las gracias por haberles mostrado a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué Cristo les mostramos? El Cristo que no maldecía, que no respondía de la misma manera. El Cristo de la gloria que perdonó 70 veces 7. El Cristo de la gloria que miró a Pedro, que lo había negado, que había maldecido en la misma presencia de Jesús. Y ahora Jesús lo estaba mirando con tanto amor que Pedro no lo soportó y se fue a llorar. Y Pedro era un hombre rudo, no crean que él era un melancólico. Él era sanguíneo colérico. Pedro era así rudo, pescador fuerte, y esa mirada de Jesucristo de amor y de perdón lo llevó a él, dice, a llorar y a llorar amargamente, y lo llevó a cambiar de una vez y para siempre. Y eso es lo que el Señor quiere. La iglesia del Señor tiene que empezar a mostrar a Cristo. Tenemos que mostrar a Cristo. No podemos mostrar que una religión, unos dogmas, un legalismo, pero un corazón endurecido. Un corazón que no se quebranta nunca, un corazón que siempre es no, yo no entendí nada, no me ministra a mí el Señor. No, la iglesia está entrando en ese nivel donde vamos a tener más comunión con el Espíritu Santo. Queremos ser siervos de Dios, vivamos como extranjeros. Pregúntele a Dios de vez en cuando hasta cuándo tiene su visa. Cuando usted tenga esos deseos de hacer lo malo, pregunte, bueno, ¿y hasta cuándo voy a tener mi visa? ¿Hasta cuándo me la dieron? Me la dieron por 20, 30, 40, 50. Yo digo, yo aspiro a los 90, pero solo Dios sabe hasta cuándo me la dio. El día que yo me vine, a mí me dijeron tanto tiempo, tanto plazo. Lo que pasa es que uno se le olvida, pero recuerde que usted es peregrino y extranjero. Y usted aquí está nada más
de paso. Mira, todo lo que usted esté viviendo en su casa, todo problema familiar, emocional, financiero, todo pasará, todo pasará. Toda dificultad, aún en Colombia, mire este proceso de paz, todo llegará a un momento en que va a pasar. Un buen gobierno, un mal gobierno, todo pasará. Usted no se deje condenar por eso. Usted sepa, Señor, yo soy peregrino, yo soy extranjero, voy a hacer el bien mientras pueda, mientras esté en la tierra, pero no me voy a arraigar tanto a las cosas que las cosas me lleven a perderme, que me lleven a dejarlo verdaderamente valioso. Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies en esta mañana y usted hable con el Señor. No sé cómo esté viviendo la vida, si usted vive como que nunca va a tener que irse de acá, o usted si es de los que viven sabiendo que nuestro paso en la tierra es como la neblina, como la flor del campo. Cierre sus ojitos y vamos a decirle: papito Dios, tú en tu corazón un día tuviste salvarnos. Y tú nos salvaste, Señor, nos visitaste para que te glorifiquemos. Sabemos, Señor, que aún en el mundo hay muchas personas que no te conocen, en nuestra propia ciudad. Dios mío, y sabemos que los que quieren vivir piadosamente, habemos de sufrir persecución. Señor, no te podemos decir que quite nuestros enemigos, porque aún en el Salmo 23 dice que tú aderezas para nosotros una mesa delante de nuestros angustiadores. Solamente te pedimos, ayúdanos a vivir como peregrinos y extranjeros, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a mantener buena nuestra conciencia delante de los que aún no te conocen, delante de los que nos persiguen, de los que nos maldicen, de los que murmuran de nosotros como de malhechores. Señor, ayúdanos a entender que el deseo tuyo es que honremos a todos, que amemos a nuestros hermanos. Señor, que el deseo tuyo, que la voluntad tuya es que honremos al Rey. Y a veces nos cuesta, Señor, te confesamos en esta mañana que muchas veces le hemos deshonrado y hemos deseado tantas cosas incorrectas, pero hoy yo me arrepiento y te pido perdón. Yo te ruego, enséñame a hacer lo que es correcto, Dios mío. Así como tú me diste ejemplo, Señor Jesús, cuando le maldecían, tú no maldecías, no contestabas de la misma manera, sino encomendabas la causa al Señor, quien juzga rectamente. Hoy te encomendamos, Señor, nuestras causas delante de ti. Hoy te encomendamos, Señor, yo no sé cuál sea la aflicción que usted esté pasando. Si usted tiene una dificultad con alguien, hoy va a decirle: Señor, yo te encomiendo esta dificultad a ti. Y te pido perdón si he estado sufriendo, haciendo lo incorrecto. Señor, si tal vez no he sido responsable, si no he sido puntual, cumplidor de mi deber. Señor, si ha sido por mi culpa que estoy sufriendo, yo me arrepiento hoy delante de ti. Sé que tú eres bueno, tú me puedes perdonar. Señor, perdóname si ha sido el fruto de mis malas decisiones. Perdóname, Señor. Dios mío, hoy encomiendo mi causa delante de ti. Enséñame a someterme, Señor, aún a las personas difíciles. Como mujeres, Señor, enséñanos a someternos a nuestros esposos, confiando en ti, como Sara lo hacía y le decía a Abraham: mi Señor. Dios mío, ayúdanos, porque entendemos que el mundo va a batallar para que nosotros hagamos lo malo. Pero yo quiero, Señor, en esta mañana reconocer el poder de tu Santo Espíritu depositado en mi vida, quien me fortalece internamente, me ayuda a vencer por el Espíritu las obras de la carne. Hoy te encomendamos, Señor, nuestras causas delante de ti. Y yo no sé si usted esté pasando por un momento difícil, pero hoy Dios está en medio de nosotros. Dios nos ama y el deseo de Él es darnos el poder para vencer al maligno, para vencer la tentación, para pasar esta lucha, para ser vencedores. Que nuestros corazones sean sensibles, que cuando Dios nos hable podamos quebrantarnos, que no necesitemos tal vez de que alguien nos empuje para adorar a Dios, sino que sea parte de nuestra vida, sino que eso sea el anhelo de nuestro corazón, Dios mío. Así como Abraham pudo mantener buena su conciencia, su manera de vivir, Señor. Por eso dice tu palabra que el rey Melquisedec y muchos reyes, Señor, que habían,
Vino Melquisedec, el rey que dice la Biblia que él vino y se presentó y le trajo pan, le trajo también vino, porque vio en Abraham ese hombre que mantenía una buena conciencia. Dios mío, como otros reyes alrededor que eran paganos le traían obsequios, querían congraciarse con Abraham porque veían algo diferente. Señor, queremos que de la misma manera nuestra conciencia, nuestra forma de adorarte, de buscarte, de obedecerte, Señor, sea tan diferente, Dios, a la del mundo. Que, Dios mío, no nos cueste así como Abraham, en medio de la soledad, del dolor, de la tristeza, él fue capaz de obedecerte. Él fue capaz de hacer lo que tú le mandabas. Yo quiero que tú me enseñes a obedecer, Señor. Enséñame a mantener buena mi conciencia, mi manera de vivir delante de los gentiles, los que aún no te conocen. Dios mío, ayúdame a retraer de la ira, a sacar el enojo de mi corazón, a sacar la murmuración, a sacar, Señor, aquellas cosas que degradan tu nombre delante de los que no te conocen. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios mío, en esta mañana. Te doy gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y tiene el poder para convertir mi alma. Señor, a partir de ahora yo me decido a vivir como peregrino y extranjero. Me decido, Señor, a honrar al presidente, a honrar a los gobernadores, orar por ellos todos los días. Yo me decido, Señor, a someterme a las autoridades que estén sobre mí. Yo me decido, Señor, a seguir tu ejemplo, a responder, Señor, de la manera correcta a los que aún nos injurian y nos maldicen. Yo me decido, Señor Jesucristo, a creer que tú me has marcado un camino y yo voy a seguir tus pisadas. En el nombre de Jesús, gracias, Papito Dios, por la oportunidad que me das de despertarme en esta mañana e invocar tu nombre sobre mi vida, sobre mi familia. Rogamos por una cobertura, Señor, para nuestros hijos, por una protección para nuestras familias, Señor. Rogamos que sean guardados, sean protegidos, que ellos sean fortalecidos en su ser interior. Dale carácter a nuestros hijos, Señor, para abandonar lo malo. Dales el carácter, Señor, para guardarse sin mancha en este mundo. En el nombre de Jesús oramos por nuestros hogares, por nuestras familias, que sean guardadas, Señor, cubiertas con tu sangre preciosa, que el ángel de la muerte no les pueda alcanzar, Señor, y que el propósito para el cual nos trajiste a la tierra se cumpla en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios.